estudio liderado por la Facultad de Medicina de Grossman en Nueva York ahondaba en el perfil del fenómeno de la droga. Revela que la sobredosis mortal de opioides sintéticos, escúchese bien, entre jóvenes de 15 a 24 años se han incrementado en un 168%. Pero esto no es todo. Estados Unidos tiene dentro de su propio territorio más de 40 laboratorios. Estamos hablando de 3.500 en realidad en más de 40 estados. Esto refleja más del 50% del territorio estadounidense. Pero ¿por qué la administración de Donald Trump no habla de esto y sobre todo por qué no los combate? Hoy vamos a analizar toda esta estrategia de su supuesto plan de lucha contra las drogas. Hoy en El Mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar cómo va esta crisis del fentanilo dentro de Estados Unidos. Lo vemos. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundo, identificar a los Estados Unidos. Lo hacemos con el color de su bandera. El fentanilo se ha convertido en la droga más común en las muertes por sobredosis en ese país. Estamos hablando de más de 70,000 personas que han muerto en tan solo el año pasado, es decir, en la gestión 2024, después de haber consumido mezclas de drogas que contenían fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? Se preguntarán. Un potente opioide sintético, aproximadamente de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Fue desarrollado en 1959 como un analgésico y antiséptico también para uso médico, sintetizado por el químico Paul Janssen. Se introdujo en la década de 1960 para su uso clínico y para el tratamiento del dolor, como el posoperatorio en caso de enfermedades, inclusive como el cáncer. El fentanilo, recetado por el médico, se presenta también desde ampollas de su uso hospitalario, entre otras presentaciones como pastillas, etcétera. Mientras que el fentanilo fabricado ilegalmente suele encontrarse en forma de polvo comprimido en pastillas, a menudo mezclado con otras drogas como la heroína o cocaína debido a su potencia. Incluso una cantidad muy pequeña, nos hablamos o referimos de 2 miligramos aproximadamente, podría ocasionar una sobredosis. Vamos a sumar más datos. Según el portal especializado Narconon, en Estados Unidos existen 3.500 cocinas, laboratorios improvisados de fabricación ilegal que operan en 48 estados de los Estados Unidos. Lo vemos identificado con nuestros radares en el mapa. Estas granjas, denomínese así, de laboratorios, están ubicados en suburbios de clase media. Allí los productores sintetizan el fentanilo y usan precursores químicos importados. Estos denominados laboratorios se encuentran en estados como Chicago, Indiana, Michigan, Illinois, Nueva York, Carolina del Sur, Georgia, California. Hay que decir que ya el año pasado la DEA supuestamente incautó más de 55 millones de pastillas de prescripción falsas con fentanilo. Y estamos hablando de fentanilo que no llega de terceros países, sino fentanilo que se produce al interior de Estados Unidos. Sumemos más datos. Hay que decir que esto estaba generando una alerta debido al incremento de muertes por sobredosis. Cerca del 81% de las muertes tienen que ver con este efecto. ¿Cuál es ese espectro de panorama? Hablamos de adolescentes entre 10 y 19 años. El 70% de ellos fallecen y los consumidores oscilan desde tempranas edades hasta los 45 años. Ustedes han visto imágenes de gente como zombie en las calles de los Estados Unidos. Es porque consumen este opioide sintético, el fentanilo, que se produce en Estados Unidos. ¿Por qué Trump no habla de esto? ¿Por qué no se combate estos laboratorios dentro de su propio territorio? ¿Cómo opera la DEA? Tantas preguntas, hoy las analizamos con nuestra invitada. Nos acompaña desde México Ana Esther Ceseña, analista internacional. Ana Esther, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Gracias por tu tiempo para Telesur. Un gusto, Paola. Ana Esther, qué interesante. Cuando desplegamos el mapa, hablamos de más de 3.500 laboratorios, pero dentro de Estados Unidos, fentanilo, una palabra que en estos últimos meses se ha convertido en la estrategia de la Casa Blanca para atacar a México, para atacar a China y hoy para amenazar en esa supuesta lucha contra las drogas a la región de América Latina y el Caribe con el despliegue de 8 buques fuertemente armados, hay que decir.
Así es, o sea, ahí hay como una duplicidad, ¿verdad? Porque mientras que al interior de Estados Unidos se ha promovido la medicación, pero así masiva, ¿no? Se sabe muy bien que, por ejemplo, cuando uno va a un servicio médico en Estados Unidos, tenga lo que tenga, siempre le dan una pastillita que es como un analgésico para que por lo pronto se sienta mejor, y resulta que estos analgésicos que prescriben así o que administran así contienen opiáceos todos ellos, y entonces tienden a generar adicción, de manera que uno llega sano pero a lo mejor se rompió la pierna, algo así, y a partir de ahí empieza a adquirir una adicción a ciertos medicamentos que, bueno, lo ligan al mundo de la medicación, de la farmacología. ¿Por qué razón? Porque en gran medida esto es como la base para promover ese gran negocio de los medicamentos, de los laboratorios farmacéuticos, que a Trump desde que entró a la presidencia le ha preocupado mucho. O sea, le ha hecho la guerra, por ejemplo, a las empresas de farmacología europeas a cambio de favorecer a las de Estados Unidos. Y entonces, a través de esta historia de los aranceles que siempre se introducen en todas sus políticas, bueno, lo que está haciendo es apoyar a una industria dentro de Estados Unidos, que es esta, ¿no? Esta industria de pues yo diría, de la promoción de la enfermedad, porque finalmente para que la gente se medique tiene que estar enferma. Entonces, de algún modo es un gancho ahí, pero digamos que eso internamente es un daño muy, muy fuerte a la sociedad que habría que analizar con mucho detalle, con mucho cuidado, pero como tú bien dices, él no habla de que dentro de Estados Unidos haya esta proliferación de fentanilo y todo eso, sino habla de que viene de fuera, que viene de México, de China, y bueno, en general las drogas que vienen del sur del continente. Y esto ya es otra cosa, porque ahí ya no se trata de promover a sus farmacéuticas, sino más bien de crear condiciones para la incursión en otras regiones del mundo, en este caso América Latina, que le interesa muchísimo, por supuesto, porque en parte la está perdiendo, y en parte sin América Latina Estados Unidos no tiene fuerza suficiente para posicionarse frente al resto del mundo. En gran medida su fuerza viene de que ha controlado un continente completo, pero en este momento que tiene tanta competencia del exterior, que está confrontado en el plano económico con China, en el plano militar podríamos decir que con Rusia centralmente, y que no está pudiendo, o sea, que no está pudiendo ganar la batalla como quisiera, no ha podido imponer sus condiciones, la tiene muy difícil. Entonces, bueno, de repente el fentanilo le sirve para dos cosas. Una, para justificar las restricciones a China y a sus acompañantes, digamos, o sea, a través de tarifas y todo esto, y además, pues digamos, satanizarla mediáticamente, y por el otro lado, para justificar el despliegue hacia América Latina, porque se supone que América Latina no se sabe gobernar a sí misma y que ellos tienen que venir a poner orden acá. Bien desnuda en medio de toda esta estrategia, porque estamos hablando de 3.500 laboratorios o cocinas, porque son cocinas clandestinas, o quizás no, es algo que no se conoce porque no se habla, como bien dice Anester Ceseña, del fentanilo que se fabrica dentro del territorio estadounidense. ¿Qué pasa con la DEA, esta agencia antinarcóticos que tanto opera en todas partes del mundo? ¿Se hace la vista gorda o conoce bien de este negocio? Eh, pues mira, acá digamos que es Vox Populi que la DEA sí viene, por ejemplo, para supuestamente combatir
el narcotráfico, pero que entra en unas relaciones muy cuestionables con los cárteles de la droga, ¿no? Y lo mismo pasa dentro de su territorio y en cualquier otro lugar. O sea, la DEA en realidad ha tenido un trabajo muy extraño de que viene a estimular el narcotráfico para así irlo conociendo más. Esa es la explicación que se da. Entonces, en la medida en que facilita, por ejemplo, la entrada de armas para los cárteles o facilita la apertura de canales de exportación de la droga, en esa medida se supone que están controlando a los cárteles porque los van conociendo más. Se hacen hasta compadres de la gente de los cárteles y así ha sido el trabajo de la DEA. Lo que pasa es que hay momentos en que se requiere desde la Administración Central de Estados Unidos, digamos que apretar un poco la presión, apretar las tuercas de estas relaciones, y entonces en esos momentos es cuando dicen, bueno, tenemos que capturar a alguna gente de los cárteles, vamos a hacer, mira, una de las cosas que hace la DEA es que ha estado metiendo drones para la vigilancia en el caso de México y por supuesto que en otros lados también, ¿no? O sea, llegan a tener tal confianza, tal manejo en el territorio, ¿no? Que eso les permite luego ascender el tipo de políticas que están empleando. Y entonces, pues bueno, allí resulta muy fácil luego designar cuál es el problema, cuál es el territorio difícil, y entonces ese lo tienen que controlar desde Estados Unidos porque México no ha podido controlarlo, por ejemplo. Y así en cada una de las regiones. La DEA es algo muy complicado porque actúa de un modo que uno diría, bueno, qué bien que alguien se ocupe de registrar lo que está pasando con el narcotráfico y de algún modo tratar de disminuirlo, pero en realidad no es la DEA la que está haciendo eso. Una clave interesante que también nos ayuda a colocar sobre el mapa: tráfico de armas, muy ligado al tema del narcotráfico, algo que no atiende o se niega a atender Estados Unidos. Al regreso, Anester, me gustaría profundizar este tema de análisis. ¿Qué pasa con el derecho internacional y lo que trata de hacer Donald Trump? Vamos a visualizarlo después de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. A través del portal web de este canal de noticias Arete, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa: interés geopolítico. Esta es una entrevista a un experto que expone la verdadera agenda detrás de la guerra antidrogas de los Estados Unidos. Ricardo Soberón, experto en esta materia, declaraba que la estrategia antidrogas de Estados Unidos en América Latina no responde a un interés genuino por la salud pública estadounidense, sino que opera como una herramienta de poder geopolítico orientada a debilitar a los gobiernos progresistas de la región. Pese a que las cifras reflejan una emergencia nacional, Soberón advierte que la respuesta no se orienta hacia políticas internas de salud, sino hacia un despliegue militar en la región. Y decía, y sin embargo, destina una embarcación con 4,000 infantes de aviación y el uso de bombas militares para destruir embarcaciones. ¿Por qué lo hace?, se preguntaba Soberón. Para el analista, esta disparidad entre el problema interno y la solución militar externa no tiene otra explicación que su intento de debilitar a los gobiernos progresistas de América Latina, como el de Venezuela, como el de Colombia, como el de México o como el de Brasil, reseñando a los presidentes Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Luis Ignacio Lula da Silva. Hablemos al regreso de la estrategia. ¿Qué pasa entonces con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas? Lo analizamos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en sus pantallas es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hoy brindaba su discurso en el medio de esta sesión de debate de alto nivel de la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que además está cumpliendo 80 años. A su lado, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien ha denunciado la postura beligerante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Naciones Unidas, calificándola como un ataque directo a la esencia de este organismo. Rodríguez aseguró que la agresividad de Trump no solo desafía los fundamentos del multilateralismo, sino que también ataca los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Esta actitud, que ignora el principio de igualdad soberana entre las naciones, representa, decía Bruno Rodríguez Parrilla, un retroceso en los esfuerzos por promover la cooperación y el entendimiento global. Ana Esther, una dura crítica que hacía Trump en el seno de Naciones Unidas en Nueva York, pero que recibió de la misma manera una dura crítica por parte del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. ¿Qué pasa con el derecho internacional? ¿Qué pasa con la Carta de Naciones Unidas? ¿Cuál es esa estrategia de saltarse todas las normativas legales para destruir el sistema que rige al mundo? ¿O cuál es el plan de Trump? ¿Cómo lo leemos geopolíticamente? Sí, es complicado, ¿verdad? Porque Trump desde que entró está destruyendo toda la institucionalidad, no solamente las Naciones Unidas, o sea, le pegó a todas las organizaciones que el propio Estados Unidos había ayudado a construir y lideraba o lidera hasta hoy en día, y de repente resulta que ya la manera como están organizadas o los principios sobre los cuales se asientan ya no son suficientes para el momento contemporáneo. En el caso de las Naciones Unidas, bueno, el discurso fue tremendo, yo diría, un discurso que nadie se esperaba porque fue muy fuerte, hizo críticas bárbaras, en algunas cosas tiene razón, paradójicamente, porque las Naciones Unidas no ha servido para nada, digamos, en el caso de Gaza, no ha logrado detener ese genocidio, pues justamente, entre otras cosas, por el veto de Estados Unidos. Pero es cierto que es un organismo que requiere una remodelación, un rediseño, ¿no? Político a partir de lo que son las nuevas circunstancias mundiales. El problema es que no todo el mundo tiene los mismos criterios. O sea, Trump lo que quiere es que Naciones Unidas siga haciendo lo que Estados Unidos dice, y cuando no lo hace es cuando se violenta, ¿no? Se confronta con Naciones Unidas. Está muy molesto por la votación sobre el Estado palestino, está molesto porque de repente Naciones Unidas está, o más bien todos los países que están ahí, no necesariamente la institución, pero ya hay un conjunto de países que están tratando de detener el tipo de proyectos que ellos tienen para el Medio Oriente, empezando por el de Gaza, por el de la Riviera que está proponiendo Estados Unidos, pero también por estas rutas nuevas de conexión, ¿no? El IMEC, que es el que conecta la India con Europa y que pues pasaría por encima de Gaza o por el medio de Gaza en el mejor de los trazados. Entonces, hay una serie de explicaciones de lo que está pasando ahí que tienen que ver con los intereses de Estados Unidos y yo diría del occidente colectivo en cierta medida, para emprender proyectos en esa región. Y Naciones Unidas ahora recientemente se ha opuesto. O sea, recientemente hay países, incluso de los del occidente colectivo, pero sobre todo los árabes, que de repente levantaron la voz para decir, no, esto ya no puede seguir, ¿no? ¿Por qué algunos países del occidente colectivo se pusieron tan bravos con esto del Estado palestino? Yo la verdad me lo estoy preguntando, porque por ejemplo Francia, Macron, que ha tenido posiciones, pues más bien diríamos
horribles, ¿no? Muy cercanas a las de Estados Unidos, muy belicistas, y de repente ahora se pone como primera voz para el rescate de Gaza. Bueno, debe ser tal vez que se está pensando que la reestructuración de Gaza no se la quede solo Estados Unidos, sino que para el levantamiento nuevamente de condiciones de vida en toda esa región, pues de repente puedan entrar también empresas de los países de Europa. O sea, la ensalada que hay ahí es muy complicada porque hay muchas fuerzas que están interviniendo con intereses económicos puntuales, ¿no? Con intereses geopolíticos también muy importantes. En el caso de Estados Unidos, pues es la posición del occidente, o digamos la posición blanca dentro de un mundo árabe la que tienen ahí. Israel por eso es tan defendido por Estados Unidos, porque es el único punto blanco, yo diría, que está dentro de todo ese mundo árabe, que aunque muchos son sus aliados, no dejan de ser de tener una historia distinta, de tener, digamos, incluso intereses compartidos a veces, que son intereses pues más históricos, o sea, más de largo raigambre, y que lo inmediato no siempre puede jalarlos hacia el otro lado. Entonces, todo esto está allí en pugna, y Naciones Unidas pues es un escenario ahí que no logra ser una caja de resonancia adecuada. Pero mira, hay un riesgo acá. Para el propio Estados Unidos hay un tremendo riesgo de pegarle así a Naciones Unidas. Y es que, pues, finalmente lo que está ocurriendo hoy en el mundo es que el mundo, después de todos los golpes, sanciones y demás, se está organizando de manera independiente. O sea, el hecho del crecimiento de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se ha fortalecido enormemente, todos estos alternativas, los intercambios en monedas propias, todas estas cosas que han estado ocurriendo se fortalecen justamente con estos ataques que hace Estados Unidos. Entonces, atacar a las Naciones Unidas puede generar la constitución de otro tipo de Naciones Unidas donde no sea Estados Unidos quien tenga el liderazgo. Estados Unidos esté planeando, Néstor, pasar por encima de las leyes internacionales, salirse y violentar los tratados internacionales, bombardear embarcaciones en el Mar Caribe, asesinando a jóvenes pescadores, asaltando embarcaciones atuneras. Y no hay una sola palabra, ni siquiera una línea del alto representante o alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk. Una sola palabra para sumar también a esa estrategia de no combatir el tráfico de armas, de no combatir el lavado de dinero y seguir usando la fuerza letal sin previo juicio a ciudadanos donde no se muestra ni siquiera el supuesto cargamento, pero sí el ataque directo y la amenaza latente contra una región como es América Latina y el Caribe. Otro tema puntual, el cual también el mapa llevará como análisis la semana que viene. Gracias, Néstor, como siempre, por compartir tu análisis y tu tiempo para nuestros televidentes hoy en Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Fentanilo. En Estados Unidos existen alrededor de 3.500 laboratorios de producción de fentanilo, ubicado en más de 40 estados. Allí se sintetizan la droga con precursores importados, aportando en 48 de estos estados estadounidenses. Estamos hablando más del 50% de ese territorio, lo que revela que la estrategia de Estados Unidos es culpar a terceros países para justificar su agresión hacia gobiernos que no cumplen sus directrices. La amenaza pesa hoy sobre la región de América Latina y el Caribe en su intento por cambiar
el mapa geopolítico. 2. Lucha fallida. Estados Unidos está demostrando al mundo su fallida lucha contra las drogas. Millones de dólares destinados durante años a través de su agencia antinarcóticos, que tras investigaciones se ha develado será el cártel de la droga más grande del mundo. Hablamos de la DEA. Los expertos en droga calculan que el tráfico de cocaína mueve 29.000 millones de dólares al año, tan solo en Estados Unidos. Y esto se ha constituido en el 2% de su Producto Interno Bruto, un negocio del que viven las élites en ese país. Por esa razón se niegan a atender el consumo de drogas de su propia población como un tema de salud pública. 3. Derecho internacional. La administración de Donald Trump no solamente viola la Carta de Naciones Unidas, viola el Tratado Internacional, bombardeando con misiles embarcaciones en el Mar Caribe, asaltando a pescadores bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, asesinando así a civiles. Quiere seguir atacando con esa narrativa falsa y pasar por encima de las leyes. El único objetivo es destruir el sistema de leyes que rige el orden del mundo para recuperar su debilitada hegemonía. Así lo han denunciado desde el seno de la ONU varios presidentes de la región que no temen alzar su voz ante la agresión latente a nuestra región. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.